Ustedes saben que los últimos miércoles hemos venido desarrollando diferentes temas relacionados con este momento tan importante que tenemos prácticamente a la vuelta de la esquina, que son las elecciones del 2024. Vamos a analizar en este caso un tema bien importante que es de trascendencia toral en la sociedad mexicana y que pues sentimos, y lo vamos a ir desdoblando a lo largo de esta charla, pues que no ha recibido la atención necesaria por parte de las autoridades de cualquier nivel. Y eso realmente es preocupante porque se trata pues nada más y nada menos que de las personas que sufren alguna discapacidad aquí en México. Por eso hemos llamado a este capítulo La discapacidad y la política pública en México, y para abordarla pues vamos a tener una invitada de lujo que tiene gran trayectoria en el tema y que seguramente nos va a dar puntos de vista muy importantes que nos van a ayudar a tomar conciencia, nos van a ayudar a hacer propuestas que impacten de manera directa en estas personas que como mexicanos, que como seres humanos necesitan una serie de oportunidades para poderse integrar a la vida productiva. Vamos a saludar con mucho gusto a nuestra invitada, la maestra Beatriz Lechuga Méndez. Ella es licenciada en nutrición, es licenciada en educación y tiene una gran experiencia, que vamos a hablar de ello en un momento, sobre las personas que tienen autismo. Bienvenida, Betty, a nuestra charla. Es un gusto tenerte y es un gusto recibirte una vez más en las instalaciones de la Universidad Central de Veracruz. Muchas gracias por la invitación. Siento honrada y espero que pues esta participación, aparte de seguir haciendo conciencia de las personas con autismo, y bueno, también represento a las personas que cursan con alguna discapacidad. Gracias por la invitación, gracias por estar aquí. Y también pues nos acompaña como siempre el maestro Jesús Cutulec Soto, un maestro distinguido de la Universidad Central de Veracruz, politólogo, un analista en ciencia política, también con gran trascendencia en el campo de la política pública, como lo acabo de mencionar, en la administración pública, en la educación. Seguramente sus comentarios serán también de gran trascendencia. Maestro Cutulec, muy buenas tardes, bienvenido y gracias por volver a participar. Ingrid, muchas gracias. Maestra Betty, buenas tardes. Buenas tardes. Psicólogo, buenas tardes. Efectivamente, querido auditorio, hoy es un día que vamos a tocar prácticamente un tema en particular, y de ahí nos vamos a desglosar a otros temas que están inmersos dentro de esta cuestión educativa que hemos venido manejando en los dos podcasts pasados. Así es. Entonces, todo con la finalidad de que tengan conocimiento, ustedes que nos ven, nos escuchan, de todo aquello que acontece dentro de una sociedad plural, pero que tiene ciertas situaciones personales que nos llevan a pensar qué es lo que ha hecho el aparato de gobierno para estos sectores. Pero conforme vaya transcurriendo la charla, la plática, vamos a ir sacando a la luz algunos temas en particular y esperando sea de su interés para ustedes. Gracias por vernos, gracias por escucharnos y aquí estamos, ¿no? Muy bien, maestro, muchísimas gracias. Y bueno, también voy a presentar a nuestro invitado que siempre está presente con nosotros, el psicólogo Alejandro Rojo Amor, también catedrático de la Universidad Central de Veracruz, con gran experiencia en el campo de la educación y bueno, seguramente su postura, sus puntos de vista van a contribuir a enriquecer esta plática, esta charla. Antes de empezar, bueno, yo quiero recordarles a nuestros invitados que esta es una charla entre amigos, es una charla que no tiene color político, eso vamos a dejarlo claro. No se trata de criticar absolutamente a nadie en el sentido de tratar de inclinar nuestra posición política hacia un partido determinado, porque estamos en una época muy sensible, y no es el caso de tratar de sesgar
el criterio de nuestro auditorio hacia un color diferente. Simple y sencillamente estamos analizando qué es lo que está pasando y qué es lo que va a pasar con un sector de la población que es muy sensible en este caso, ¿verdad? Y que tenemos que analizarlo porque, bueno, al verde se le tiene que decir verde y al rojo se le tiene que decir rojo. No hay otra opción. Entonces, con esa aclaración, vamos a iniciar nuestra plática. Y yo quiero dar un contexto, si me lo permiten, amigos, quiero darles un contexto porque la discapacidad ha estado en cierta manera oculta, vamos a llamarle de esa manera. Sabemos que existe, sabemos que hay gente con discapacidad porque todos tenemos a nuestro alrededor una persona que tiene discapacidad. Sin embargo, muchas veces nos preguntamos cuántos somos, realmente son tantos los mexicanos o en el mundo hay tantos discapacitados que se requiere una política pública para apoyarlos, y si son tantos, ¿por qué no se ha hecho esa política pública que tan necesaria es para apoyarlos? ¿Verdad? Miren, yo traigo unos datos bien interesantes. Fíjense que la Organización Mundial de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, nos dice que en el mundo hay 1.300 millones de personas con algún tipo de discapacidad, que equivale al 16% de la población mundial. Imagínense, 16%, 1.300 millones. Es un dato de la Organización Mundial de la Salud, tomado de su página, o sea, no es tomado así como que me lo contaron o me mandaron un Facebook, es tomado de su página. Si nos bajamos a América Latina, la Organización Panamericana de la Salud nos dice que el 12% de la población de América Latina y del Caribe, que equivale a 66 millones de personas, o sea, el 12% tiene algún tipo de discapacidad. ¿Sí? Es algo curioso, perdón por la interrupción. Adelante. Pero de esos datos estadísticos, o sea, tenemos a una persona con una discapacidad, X discapacidad, pero no nos ponemos a pensar de cuántos involucrados o afectados Totalmente hay, de acuerdo. ya sean los padres, los hermanos, los abuelitos, los tíos, etcétera, etcétera. O sea, se multiplica el número de gentes que por tener a Una un persona miembro, discapacitada, con así discapacidad, es, involucra claro, y cambia su vida. Sí, Y cambia ahorita su vida. ahorita vamos a hablar de eso cuando nuestra invitada nos hable de su experiencia, porque yo siempre digo que ella es un ejemplo de vida. Y por eso vamos a tratar de sacar esa información, y estoy de acuerdo con usted. Yo creo que tú también debes estar de acuerdo que no solamente es la persona Sí, discapacitada en tu familia, casa, sí. sino es todo lo que nos Su rodea. entorno, Así sí. es. Siguiendo con las estadísticas, fíjense que ya aterrizando en México, el INEGI, en su Censo de Población y Vivienda 2020, nos dice que más de 6 millones de la población mexicana, que equivale al 4.9% de los mexicanos, tiene algún tipo de discapacidad. Fíjense, 6 millones. Simple y sencillamente aquí lo que podemos hablar es que el INEGI, después durante la plática lo abordaremos, tiene una manera medio extraña de clasificar a las personas con discapacidad. Entonces, pues es tan abierta que a lo mejor podemos decir, pues ese no es la persona con discapacidad que nosotros esperamos ver, pero bueno, dentro de la clasificación oficial de lo que es el INEGI, ¿sí? Es lo que aporta y nosotros lo tenemos que tomar como válido, ¿sí? 6 millones de la población, más de 6 millones y medio aproximadamente, que equivale al 4.9% de los mexicanos. Con una discapacidad. Sí, con alguna discapacidad, ¿sí? Bueno, ya que, maestro, lo que pasa es que aquí la discapacidad para el INEGI es muy abierta, que te dice una persona es discapacitada cuando no puede realizar alguna de las actividades básicas. Claro. Es ver o usar lentes. O sea, usted y yo prácticamente ya podríamos decir que podemos caer en la primera clasificación, porque es ver o usar lentes, oír aún usando aparatos auditivos, caminar, subir o bajar, recordar o concentrarse, bañarse, vestirse o comer, hablar o comunicarse. Esas son las categorías en que el INEGI clasifica la discapacidad.
¿Sí? Voy a interrumpirte, ingeniero. Sí. Y lo dejo para que el auditorio también Sí. haga la tarea de investigar, y no porque esté en contra de los Sí. datos que encontraste del INEGI del 2020. Un servidor encontró datos del INEGI en el 2022 y me sorprende la diferencia de lo que maneja en el 2020 con lo que maneja en el 2022. El dato que yo encontré es que en el 2022 son 20.838.000 con alguna discapacidad, o sea, de 6 a 20 son 14, en 2 años dicen, no, hay algo por ahí, un dato que no, entonces lo dejamos como tal para que lo busquen. Pero finalmente es criterio, podría ser criterios de clasificación. Claro, claro. Que Sí. limita la autonomía, sí, aquí igual hay varias corrientes, o sea, la discapacidad sensorial, que sería la visual, y la auditiva, pero que limita la autonomía, Sí. ¿sí? Y aún así, porque si tú intervienes educativamente, pues vas a hacer a esa persona que tenga esa autonomía, ¿no? Y que tenga el derecho, pues, a la educación de la que vamos a hablar, ¿no? Que sería la sensorial. De ahí viene la cognitiva, que generalmente asumimos en los pequeños, pues, con algún retraso intelectual, ¿no? Discapacidad intelectual o síndrome de Down, ¿no? Y de ahí, bueno, estaría la discapacidad motriz, que limite también el movimiento. Ahora, yo no sé si el INEGI está considerando a las personas mayores, porque cuando te dice que no se trasladan, que no se bañan, ¿no? O una persona que está o que incluso pues tenga demencia senil o Alzheimer. No sé, habría que ver las edades y habría que puntualizar, porque ahí ya entra la otra parte que yo digo, ¿verdad? Que aunque el autismo no es una considerada como una discapacidad, si no se atiende es discapacitante, y entonces eso es lo interesante, porque en un nivel 1, que está clasificado en 3 niveles el autismo, en el nivel superficial pues no pasa nada, pero el nivel 3, que es profundo y que no lo atiendes, pues va a tener problemas en la comunicación, en la socialización, en su independencia, en su inclusión social, en su exclusión escolar. Entonces, ni siquiera está considerado. Como madre de un muchacho de 27 años, también cuando yo fui al INE a registrar a Eduardo a los 18 años, no aparece el autismo. Ahora, la charla anterior que me tuvieron, que estuve aquí con ustedes como invitada, pues yo decía, no, la incidencia es muchísima. Incluso quedamos como tarea de investigar el número de población que tenemos escolarizada a nivel básico, y sí, de fidedigna, por fuente fidedigna, podemos saber que es el número 1 que atiende educación especial. No nos dieron las cifras, pero sí, antes que cualquier otra, antes que el síndrome de Down, antes que la discapacidad motriz, antes que la discapacidad intelectual, dije síndrome de Down, intelectual, la auditiva y la visual, por arriba de todas ellas está el autismo. Y sin embargo, en la estadística, no aparece. En la estadística de INEGI te dice que el 48% de las personas con discapacidad son las que tienen problemas para caminar, subir o bajar. Bajar escaleras, y está como muy Sí, muy extraña bien, la forma. ¿Cómo se van dando cuenta? Sí, o sea, tenemos cosas que alinear. No, yo estamos creo entrando que ya federalmente, estatalmente, municipalmente, o de abajo para arriba, de arriba para abajo, pero se tiene que hacer, porque si no es posible que no tengamos como claridad en el concepto. Ya estamos entrando más en detalle, pero creo que el ingeniero tiene todavía más datos estadísticos en los que podemos interesarnos y movernos, sobre todo el estado de Veracruz, tal vez. Claro, finalmente, pues las estadísticas son odiosas, ¿no? Pero es el punto de partida. Claro. Y estamos, Ya iniciamos. y estamos en el contexto, o sea, Claro. finalmente tenemos que partir de un contexto. Y bueno, ya efectivamente, ya bajé el INEGI, ya entramos a la polémica del INEGI, que a nivel nacional pues dice que hay más de 6 millones, el maestro Cutulec dice que en el 22 se encuentran más de 20 millones, pero bueno, finalmente son cifras. Lo que sí es que el INEGI mismo en Baja Veracruz, al estado de Veracruz, y nos habla que el 19.2% de la población, o sea, 1.542.272 personas tienen algún tipo de discapacidad. Y el municipio de Jalapa, el mismo censo 2020, nos habla que el 19.27%, o sea, 94.161 personas,
tienen algún tipo de discapacidad dentro de la clasificación de lo que es INEGI. ¿Ok? Dentro de lo que es INEGI, hablar o comunicarse, bañarse, vestirse o caminar, recordar o concentrarse, etcétera, etcétera. El grado, pues no lo sabemos, pero bueno, como estadística oficial del gobierno federal, sobre esto nos tenemos que mover, porque es la estadística oficial. Hay algo que me gustaría y también tomarlo como Sí. un inicio. Algunas personas hacemos uso del término discapacidad y hemos escuchado, e incluso tal vez algunas veces nosotros hemos hecho uso de la palabra capacidades diferentes. Hay una diferencia, ¿no?, entre discapacidad y capacidades diferentes. Es el tiempo, ¿no? Sí, no, de hecho lo correcto es decir, la persona cursa con discapacidad. Es peyorativo decir discapacitado porque no, o sea, tienes otras habilidades que incluso hacen compensatoria tu discapacidad propia, insisto, sea auditiva, visual, motriz, ¿no? Entonces, y capacidades diferentes fue un término acuñado por ahí en un sexenio, ¿no? Mal empleado, porque capacidades diferentes todos tenemos, o sea, uno será bueno para dibujar, el otro para el fútbol, el otro para la música, y no por eso yo soy, pues sí, a lo mejor si yo me pusiera soy una discapacitada para la música o para el dibujo. Entonces, no, el término correcto de la persona cursa con discapacidad, y es discapacidad motriz, discapacidad intelectual, discapacidad auditiva, y sí, que sería la sensorial, dentro de las sensoriales, la auditiva y la visual. Okay, o sea, es lo correcto. Y el trastorno como tal, que si en la ley 2015, que es la ley general o federal más bien, se dice condición del autismo, que se armonizó al estado de Veracruz como, en este caso, trastorno del espectro autista, que es un término acuñado por la OMS. Me pareció importante, le voy a decir por qué. La Organización Mundial de la Salud así lo dijo. Hay que usar el término discapacidad. Eso de capacidades diferentes no aplica. No. ¿Por qué? Porque todos y cada uno de nosotros tenemos diferentes capacidades claro. que nos hace distinguirnos entre nosotros mismos. Entonces, para que sepamos cómo debemos de aplicar o cómo debemos de con dirigir. discapacidad. Claro. Oigan, tenemos 15 minutos y no hemos pasado del marco referencial. Sí, o sea, estamos en la estadística y no hemos abordado el tema, así es que va a estar esto muy polémico. Muy interesante, muy polémico, pero bueno, ya llegamos a la conclusión de que nuestras estadísticas en México están, a pesar de que es nuestra referencia pues nacional para cualquier cuestión de trabajo que queramos referir, pues dejan mucho que desear. Haciendo un poquito de paréntesis, Alejandro y yo estamos realizando para la universidad un proyecto internacional, y dentro de ese proyecto internacional, que es para personas con discapacidad, tenemos que fundamentarlo con la estadística. Y entonces, bueno, finalmente lo que pudimos utilizar y fundamentar fue esta clasificación que estoy dando y estos datos que acabo de mencionar, haciendo hincapié al hacer un trabajo que va a ser revisado por personas internacionales, que el INEGI en este caso es el organismo federal, ¿verdad?, válido, que se tiene que respetar y que es nuestra referencia obligatoria, estemos o no estemos de acuerdo, ¿sí? Pero bueno, de ahí partimos. Entonces, bueno, vamos a comenzar, vamos a entrar en materia y vamos a darle la palabra a nuestra invitada. Yo quiero que nuestra invitada nos platique, nos haga un contexto de su participación en este tema. Es verdad, y ahorita lo van a escuchar, que ella es especialista en personas que tienen el espectro, el síndrome, ¿no? ¿Cómo es? Trastorno del espectro autista. Sí, porque tiene una experiencia de vida que yo quiero que nos platique, porque de ahí nos vamos a descolgar. ¿Sí? Si lo que a ella le ha pasado con este problema, seguramente ha permeado también a las demás discapacidades en el país. ¿Ok? Vamos a escucharla. Betty, tienes la palabra. Danos un contexto para que nuestro auditorio se entere
de qué es el trastorno del espectro autista, cuál es tu experiencia y cuál es tu vinculación con este problema social tan grande que vive México. Bueno, pues trabajé 32 años para educación especial. Mi área era los niños con discapacidad motriz, y mi trabajo era incluirlos en ese tiempo, no se integraba a nivel primaria o preescolar, el nivel básico, uno que otro llegaba a la secundaria. Entonces, bueno, a mi vida llega mi tercer hijo, y bueno, batallé para tener un diagnóstico, lo cual aquí que vamos a hablar de lo que le toca hacer al gobierno, pues tiene que tener las herramientas el área médica para que pueda hacer un diagnóstico oportuno, un diagnóstico que te permita poder dar la atención neurológica, en este caso como tal, y de ahí la Secretaría de Educación, pues la atención educativa, ¿no? Para hacer que ese pequeño pues desarrolle todas sus capacidades. Ahora, ¿cómo lo vivo? Bueno, el nivel de Eduardo, ya lo dije, son 3 niveles, el superficial, medio y profundo. Él tenía un nivel profundo, y realmente pues yo lo que empecé a batallar era a dónde puede caber mi hijo, que se salía, que no hacía caso, ¿no? Lo que es el trastorno clásico, ¿no? Definido como, bueno, en la alteración en la comunicación, la socialización y la inflexibilidad mental y de comportamiento, ¿no? Aparte, bueno, la integración sensorial ahora también trabajada. Y bueno, pues yo lo viví, de que ni siquiera en educación especial podía ir mi hijo, ¿no? De ahí, bueno, la lucha hacia el interior, y lo digo lucha porque era poder irse a congresos, poder compartir con mis compañeros de trabajo, que en algunos yo encontraba hasta resistencia, ¿no? Era increíble. Es bueno, si los de educación especial no les atrae trabajar con estos niños, pues ¿a dónde vamos a ir, no? Entonces, bueno, durante mucho tiempo, bueno, yo tuve la opción de poder capacitar a alguien y poder hacer que Eduardo desarrollara capacidad, ¿no? Sus habilidades de manera particular. Ahora, pues así me la llevé mucho tiempo hacia mis centros de trabajo. Lo que yo hacía era promover, enamorar, decía yo, algún docente que quisiera enganchar y trabajar con los niños y ver los logros, ¿no? Tuve maestros, compañeras maestras que lo lograron y se hicieron grandes cosas, grandes experiencias con otros grupos de niños. Sin embargo, al salir ya del trabajo, donde estaba más grande, pues veíamos que en el primer foro que se hizo ahí en el Congreso, se tenía por un lado, era un foro sobre autismo, se tenía por un lado a los padres, por otro lado a los docentes que atendían a los niños con autismo, y por otro lado a los terapeutas, ¿no? Terapeutas del lenguaje, terapista físico. Y entonces en ese foro lo que pudimos ver es que había un choque, o sea, el papá resentido de que no me lo atendiste, el docente, yo hice lo mejor y tú no lo valoras, y el terapeuta decir, bueno, me siento solo. Entonces a raíz de eso se hace un trabajo en equipo a través de un apoyo de una diputada, de una asesora muy comprometida, lo tengo que decir, una amiguita que sigue comprometida con la causa, Rebeca Ramos, y de alguna manera hizo que se empezara a construir un acuerdo ciudadano y se revisara la ley general, ¿no? La que ya estaba durante el periodo de Peña Nieto, y se armonizara. Y entonces pues se lanza al Congreso, se construye una ley muy sólida, y bueno, pues se lanza y es aprobada por unanimidad. Fue muy bonito, ya la teníamos, había que reglamentarla. Ya está reglamentada también, 2018-2019, está en la Gaceta la Ley 669 para el Estado de Veracruz, para la atención, intervención, inclusión de las personas con autismo. Sin embargo, pues todavía hay cosas por hacer, muchas cosas por hacer, porque está plasmado en un papel, y lo digo así. Los padres que hemos tenido la oportunidad de capacitarnos, los padres que hemos tenido la oportunidad, quizá si no en la economía boyante, pues sí tener la opción de buscar alternativas por afuera, pero no todos los padres la tienen. Si yo hablo del estado de Veracruz, que estamos en la capital, habrá lugares al norte, lugares al sur del estado, que lo que es la inclusión está muy lejos de hacerse. Y también tengo que decirlo porque fui docente, que se queda en tintero. Nosotros con otras compañeras hicimos el manual para docentes,
y lo tengo que decir así. Se hizo una revisión exhaustiva con personal pues también muy capacitado, pero nunca salió. Entonces el docente tiene su derecho a decir, yo tengo 30 niños, le lleva uno con autismo, uno o dos, porque ya el nivel está muy alto de ver a la incidencia post-pandemia, que ese es otro tema, también sigue el nivel de incidencia alto a nivel escolar, porque no tenemos estadística de preescolar, de maternales, ni de niños que vayan a nivel medio superior o jóvenes en el nivel superior. Entonces se queda en el tintero y no hay un manual, ahí está, pero nunca salió, nunca se puso en la plataforma. Entonces nosotros como padres de familia nos dimos a la tarea de hacer una guía, que sí nos lo editó hizo la impresión la editora de gobierno, está en el portal de la Secretaría de Educación, y la idea era poder alcanzar a padres que están muy lejos de la ciudad y como un primer nivel que puedan una batería sencillita utilizarla para decir, bueno, sospecho que mi niño tiene autismo, ¿qué hago, no? Porque ahí empieza la parte médica y la parte educativa. Entonces, hay cosas por hacer, sí hay muchas cosas por hacer en el área. Yo hablo del autismo, pero también creo, y no sé, ya me estoy extendiendo, pero que en estos 6 años de gobierno, algunas personas fueron beneficiadas o fuimos beneficiadas con la beca, no todas. Yo tuve madres de familia que me decían, es que sabe que voy al centro de salud, y es una realidad, lo comparto porque fue una realidad, donde llevo a mi niña, lo recuerdo muy bien, no de Jalapa, que pues les digo que tiene autismo, pero me dicen que eso no es una discapacidad y saben que yo necesito la beca, por decir algo. Que hemos dicho, ¿verdad? Yo creo que una beca, independientemente de todo, no resuelve lo que es la atención. La atención, y hablo no de sustento, ¿no? Sino de la atención educativa, la atención terapéutica, porque estos niños son niños que requieren una atención multidisciplinaria, interdisciplinaria, mejor dicho. Y entonces, pues bueno, eso es una realidad. Y como lo veíamos en las estadísticas, no hay, o sea, un apartado que diga TEA, ¿no? O trastorno del espectro autista, o condición de autismo, porque para muchas gentes ni siquiera pues está dentro de su vocabulario. Entonces, eso es una realidad y hablo de nuestra ciudad, de nuestro estado, y bueno, habría que también considerarlo para el país. Hay estados más avanzados, pero bueno, yo hablo de lo que a mí como madre me ha tocado vivir, y lo sigo diciendo, o sea, el costo de estas personas es alto, y sigo invirtiendo porque no hay que el Estado realmente te dé una respuesta, sino plena, o sea, parcial, así lo digo. Ok, Betty, muy interesante lo que nos comentas. Sin embargo, bueno, aquí estamos viendo definitivamente el impulso de llegar a una ley y su reglamento, pero por iniciativa de un grupo de padres de familia, que en este caso entiendo que tú encabezabas o que tú estabas al frente. Pero la discapacidad no solamente es, en este caso, para los que tienen el trastorno del espectro autismo. También estamos hablando de personas con discapacidad sensorial, como es las personas ciegas o las personas sordas, las personas que tienen discapacidad motriz, ¿verdad? La intelectual. Yo te pregunto porque seguramente debes de conocer el gremio de todos estos de discapacidades. ¿Están en la misma posición que tiene tu grupo? ¿O hay algún grupo que esté más avanzado o que ni siquiera haya empezado a tener una ley para comenzar a trabajar? Porque finalmente ya nos dimos cuenta que existe la ley, pero la ley solita no camina, la ley es de voluntades, ¿es correcto? Ahorita hablamos, pero primero dime... Sí, a lo largo de los años que yo tengo contacto con educación especial, que ya 40, casi seguro, porque regresamos hace 40. Hace dos, sí, tenías dos edad cuando comenzaste. Sí, ya estábamos ahí. Entonces, yo lo que sé, al menos de la gente que conozco, las asociaciones civiles son las que fortalecen tanto la parte de discapacidad, por ejemplo, los ciegos o débiles visuales,
y débiles visuales, de ciegos y débiles visuales, y los sordos son asociaciones civiles las que dan impulso. La Secretaría, también tengo que decirlo, yo trabajé para ella, pues se encarga de la parte educativa básica, que es preescolar, primaria y secundaria, ¿sí? Es ahí, y de que hace su trabajo en la inclusión. Y justo, bueno, mi amiguita que está en Mina, una persona sorda, tuvo un problema legal y necesitaban el traductor desde Calapa, o sea que realmente el lenguaje de señas, que también sé que lo has impulsado a través de tu universidad, Jorge, cosa que me emociona, porque creo que la sensibilidad hacia esa población, que ya oímos que es alta la incidencia, pero parece que se minimiza, o es decir, no, pues es que, pues como que ellos, ¿para qué les invertimos, no? Como que ese esquema, y yo lo hablo de verdad, como madre de familia, que si nosotros no invertimos el tiempo, el esfuerzo, y como políticas públicas y políticas educativas no lo atendemos, sí se va a volver un problema social. De hecho, ¿no? lo es. O sea, ¿qué hacemos con las personas? Digo, igual si me dijeras que habláramos sobre el sobrepeso y cuidar el cerebro, el Alzheimer, la demencia senil, que sería otra línea, yo creo que tenemos que ser preventivos, ¿no? Preventivos en ese sentido, invertir para que este grupo, todo lo que es la discapacidad y las personas con autismo puedan tener oportunidad de ser productivas para sí mismas y para la sociedad, ¿no? Entonces, porque la inquietud de todo padre siempre va a ser, cuando yo no esté, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a hacer? Yo se lo voy a dejar a los pobres hermanos, ¿no? Claro. Digo, y aquí es un peso tremendo, ¿no? Porque tienes que invertirles en su autonomía, no solo en la economía, sino en la autonomía, ¿no? Y entonces, ¿qué va a hacer el Estado? Yo todavía tengo por ahí un proyecto de poder hacer, en México hay un lugar que se llama CONFE, que es la Confederación para Personas con Discapacidad. En su mayoría son intelectuales, pero tienen como un lugar donde producen galletas, cajas, ensamblan, varias cosas, material quirúrgico, ese desechable, y también tienen un lugar de residencia donde los chavos pueden tener esa autonomía, esa convivencia entre chavos, ¿no? Es como mi sueño, que a ver si Dios me permite hacerlo para el Estado, ¿no? Pero sí hay mucho trabajo que a veces digo, creo que no va a alcanzar lo que me resta de vida para hacerlo, y mi idea también es enganchar nuevos papás, porque no vas al día resolviendo hoy sí, pero y dentro de 5 años, de 10, dentro de 20. No claro. sé. Maestro Gutule, usted es un experto en la política, y en todo lo que es, en este caso, la parte operativa de proyectos y de programas hacia la sociedad. La política pública, en este caso, para la discapacidad, ¿cómo la ve, maestro? ¿Qué sabe? ¿Existe? ¿Son intentos? ¿O no funciona porque no hay interés? ¿O porque, pues como todo queda en un buen deseo, en una buena intención, o a lo mejor los padres de familia no son lo suficientemente receptivos como para poder darle impulso a una política pública? ¿O no existe, maestro? Platíquenos, usted es bueno en eso. Se lo agradezco por esos comentarios. A ver, vamos a ver. Tristemente, y debo de decirlo, tristemente hay buscando información en materia de lo del tema que hoy nos ocupa. Y no me encontré más que en el año, decía ahí, en el Plan Nacional de Desarrollo elaborado de 2013 a 2018, estamos hablando del sexenio de Peña Nieto. Y yo buscaba más actual, dije, a ver, ¿qué es lo que está pasando con la actual administración? Hago la aclaración, como bien lo decía el ingeniero al principio de este podcast, no estamos siendo tendenciosos, no, sino que para los temas que tocamos debemos de hacernos de información y vertirla aquí en esta mesa, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Entonces nada más me encontré que fue considerado en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. Sigo buscando y no salía más que imágenes en la página de YouTube, la firma de un convenio del actual presidente con Teletón. Pero yo decía, no, aquí necesitamos, como bien dice, políticas públicas dirigidas o encaminadas a atender este tipo de problemática de un sector en particular.
La maestra nos comentó varios aspectos, poniendo la atención, escuché la ley general, hablamos de la ley general de educación, me imagino. 2015. Sí, la ley general para las personas con autismo, también generada durante el periodo de Peña Nieto. 2015 se armoniza en el 2017 aquí en Veracruz, se autoriza en el 18, se reglamenta en el 19, pero de ahí nos quedamos, o sea, ya no pasó nada. Y tengo que decirlo, o sea, durante esta gestión, Congreso, gobierno, pues hubo poca acción, al menos en la línea del autismo. Sí. Y creo que en las demás, No. por eso hablaba yo de las becas, pero dije, es que eso no resuelve Sí. todo lo que indica, ¿no? A lo que voy, toda ley emana de la Suprema, que es la Constitución misma, Ujú. y de ahí van emanando. Entonces yo decía, la Ley General de Educación, me dice que es la ley General de Educación, de la Ley General de Educación, de la ley para las personas en México, la general dice con condición de que autismo. está emana de la Ley de Sí, Educación, sí, General claro. de Educación. Ujú. Y yo creo que manda de otra, porque hay una ley general para la inclusión de las personas con discapacidad Sí, 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 pero- del 2011. Sí, A sí, lo que van me con- refiero que todo se sí, desprende de la de la Ley Constitución. General de Educación, Ok. y ya de ahí Sí, sí, hay varias. a cada sector Se o de nutre. atención se Ok. debe de. La otra que decía la maestra, se requiere de un diagnóstico sector salud, Sector Salud Básico. se requiere de la atención que es el sector educativo. Ujú. Y la semana pasada casualmente estábamos hablando en materia educativa que uno de los puntos o de los 10 puntos que manejaban de propuestas los candidatos decía infraestructura. Y precisamente para este tipo de educación o de población se necesita una infraestructura adecuada para que sean incluidos dentro de este sector formativo educativo, Sí. pero se necesita de esa infraestructura. Entonces nos damos cuenta que desgraciadamente la parte política no está dirigiendo la mirada a ciertos sectores, Sí. los maneja de manera muy superficial. Y como bien decía, es un problema que se va a presentar o va a crecer en un futuro. Pues hay que prevenirlo, bien decía. Entonces hay que invitar al sector político que dirija la mirada hacia todos los sectores con discapacidad. Ahora, algo muy importante, perdón, Nacho, que lo interrumpa, es que la ley está también construida, que está desde la Constitución, Sí. la Ley General de Educación, la Ley para las personas Sí. con discapacidad, Sí. la Ley General para los niños, niñas, adolescentes, o sea, se conformó estudiadamente, muy bien, y entre esos apartados se tiene la creación de la Comisión Interinstitucional, que habla de quien la preside, aquí en el Estado es el mandatario, ¿no? En este gobernador. caso el gobernador. Y llama al secretario de Educación, al secretario de Salud, al secretario de Trabajo Social, Ajá. de Desarrollo Social, al trabajo a Cefiplan. ¿Por Ujú. qué? Porque partimos de lo Recursos, primero que claro, decíamos, necesitamos la estadística, un banco de datos que se le podría asignar. Pues estaba el centro de estatal para el autismo y ahora se volvió subdirección, que es parte del DIF, que hay que, otro trabajo que tenemos es que volver a replantearnos la ley y hacerle por ahí un ajuste, ¿no? Que bueno, igual es voluntades. Pero a lo que voy, esa comisión tiene como deber enlazarse y hacer el diagnóstico, bueno, tener la estadística, tener presupuesto, hacer el diagnóstico, hacerlo escolar, hacer los chavos que ya están en nivel trabajo, bueno, darles oportunidad laboral, porque también hay empresas transnacionales que tienen un apartado para Claro, ellos, ¿no? son En empresas. Estados Unidos, por ejemplo, para los chavos con autismo, o sea, son los mejores acomodando, ¿no? Por decir algo. Y entonces dicen, no, pues y es productivo, y además que ellos también, pues, deducen impuestos y son otra cosa. Entonces, realmente está muy bien planteada, que sí necesita ya su revisión, sí necesita ya hacerle su ajuste, pero bueno, ese es otro punto, pero sí se requiere. Ahora, ahorita que está con todo el bullicio de nuevo cambio de gobierno, pues yo veo, ¿no? Como empresarios, como los deportistas, como todo pues cada quien representa su grupo, ¿no? Su grupo social. Y bueno, en este caso creo que la gente con discapacidad
que de acuerdo a la estadística estén bien o no estén tan correctas, son estadísticas finalmente. Y que está la población ahí que necesita, lejos de ser, decíamos pues así apapacharlos, ¿no? O sea, que se den las herramientas para hacerte productivo, porque vas a ser bueno en algo. No importa tu condición especial de discapacidad donde esté, sino que vas, si yo construyo, y usted lo decíamos fuera, ¿no? Allá afuera, el desarrollo humano de la persona, voy a permitir que ese chico, lejos de ser un peso para nadie ni la familia, sea alguien que aporte. Oye, pero si me permite más para concluir mi intervención. Precisamente lo que nos acaba de decir la maestra, los pasos que se formó la comisión y demás. Cuando se elaboran las políticas públicas, se forman esas comisiones para darle seguimiento a todo el conjunto de acciones encaminadas a la atención de una problemática de un cierto sector. Claro. Entonces, esta comisión debe de hacer o dar seguimiento, evaluar, porque las políticas públicas son, sí, elaboradas, planeadas, pero todo plan requiere en algún momento una corrección para que vaya perfectamente bien engranado y llegue a su fin. La evaluación, el impacto. Quiero pensar que desgraciadamente los servidores públicos que forman parte de estas comisiones no hacen su tarea. No, claro. Porque bien decía la maestra, en vivencias propias se elabora un manual y que el manual está ahí. Dice que no. ¿Qué es lo que entonces está sucediendo dentro del aparato de gobierno? Esas comisiones no hacen su trabajo. Entonces, ¿habrá necesidad de formar otra comisión que supervise esta comisión? No, por favor. Se deben de reunir las autoridades con las comisiones para que le reporten y ver el avance que tiene y si el impacto es el adecuado. Y no olvidemos la premisa esta dentro de la administración. La autoridad se comparte. Claro. La responsabilidad no. Claro. O sea, la autoridad máxima podrá compartir con un inferior cierto mando, cierta autoridad, pero la responsabilidad sigue siendo de este. Claro. Entonces, por favor, pongámonos a trabajar. Claro. No. Bueno, yo aquí veo aquí, pero antes, sí. Aquí algo importante es que si esta comisión se reunió 2 veces en el año pasado, antepasado, este año, y generalmente se hacen fechas que se conmemora la concienciación del autismo, que es el día 2 de abril, pero este año no se hizo. En la segunda creo que hubo un poquito más de voluntad, estuvo el secretario de Salud que después falleció, y así, pero ahí nos quedamos, o sea, ya no hubo seguimiento, lo que dice no, o sea, la voluntad quizá, pero ya no hubo la responsabilidad de darle continuidad, y pues otra comisión que supervise, pues ay no. Dios. Es que miren, yo lo veo desde este punto de vista. Vamos a pensar que si nos vamos al plano internacional, ¿sí? Los 17 Objetivos de Desarrollo Sustentable de la Organización de las Naciones Unidas, uno de sus objetivos para el 2030, de la Agenda 2030, es precisamente la atención a las personas con discapacidad. ¿Okay? Es uno de los objetivos. Entonces, todos los países del mundo tienen o estamos comprometidos para el 2030 cumplir con los 17 Objetivos de Desarrollo Sustentable. Y uno de ellos es la inclusión. ¿Sí? Uno de ellos es la inclusión. O sea, México está comprometido a cumplirlo. Y por lo tanto, México tiene su comisión que le da seguimiento a estos acuerdos. Tristemente, México no va a alcanzar las metas comprometidas ante las Naciones Unidas, entre ellas las de inclusión. ¿Okay? Es más, hay algunos indicadores que no solamente no los va a cumplir, sino que ha retrocedido con respecto a los compromisos antes del 2015, que fue cuando se aprobó. Bueno, esto es el preámbulo internacional. Entonces, el compromiso internacional existe. Por lo tanto, debe de existir el compromiso a nivel federal, porque estamos respondiendo a una política pública internacional. Y por lo tanto, tiene que permear a los gobiernos de los estados. Hasta ahí vamos de acuerdo.
Entonces me dice la maestra, pues que aquí la comisión pues funciona o no funciona, o como que está, o que no está a medias. Está reglamentado porque tenemos leyes, tenemos una ley general para la inclusión de las personas con discapacidad, la ley general de educación, pero comenzamos con el problema de que el Plan Nacional de Desarrollo, que es el eje rector del sexenio, que es la guía hacia donde el gobierno va a caminar, pues resulta porque no tiene ninguna línea de acción hacia las personas con discapacidad. Entonces, si el órgano rector no tiene esa línea de acción, esa política para seguir, pues obvio, pues todo lo demás no tiene por qué fluir. Entonces, estamos jugando como que existe y no existe, como que existe una desarticulación, como que sí hacemos, pero como que no hacemos, y entonces ahí está el problema cuando en el 2030 a México le pida la ONU el logro de sus objetivos y de sus metas en cuanto a la inclusión, pues no vamos a obtener resultados que dar. Y eso sí es peligroso, porque no solamente en el ámbito internacional, como nos vamos a ver como país, sino está pagando el problema de las personas con discapacidad. Eso es realmente lo preocupante, y las familias pues que están desprotegidas. Me voy a atrever a decir algo delante de la audiencia, si me permite. Sí, un tanto fuerte, ¿no? Sí, adelante, maestro. Los servidores públicos son los discapacitados. No están capacitados para ser servidor público. Sí. O acatar un problema tan serio como el que está. Pues no le ponen la atención. Pues miren, que se necesita, ¿no? si lo que nos está diciendo el INEGI con su censo de 2020 es cierto, estamos hablando de casi 5% de la población con discapacidad, ¿sí? Se están abandonando, o se está abandonando 20% de la población. Alejandro Rojas ha estado muy callado. ¿Qué pasa? Se va analizando. ¿Qué estás analizando? Viene la bomba en Eso me preocupa. Que como buen psicólogo nos analices y hoy nos va a salir y nos va a decir, No, está mal todo, está mal todo. ahorita tengo la bata en el consultorio. Bueno, ya que le pusieron sal a la conversación, ahí va la pimienta. Al parecer, la inclusión, por lo menos en México, es un mito, ¿no? Es una utopía. Es una utopía. Lo otro que estaba pensando son dos cosas, quizás una más importante que la otra. ¿Hasta qué punto el tema que nos une hoy es un problema más institucional que realmente de las personas o social, ¿no? Porque en los argumentos que escuché parece ser que desde el manual hasta los procedimientos sociopolíticos no tiene un verdadero impacto ni ninguna atención a las personas con este tipo de discapacidades. Ahora bien, estaba pensando en que se citó a la OMS y a la ONU y a todas estas organizaciones internacionales, pero no hay que olvidarnos de algo que a mí me parece fundamental de otra organización, que es el APA, que es la Asociación Psicológica y Psiquiátrica Americana, ¿no? De la cual, que desde ahí se basan prácticamente todos los trastornos, el DSM ahorita 5, que parece ser que va a ser como saga de Harry Potter, o sea, hasta que dure el mundo va a haber la versión que toque. Y hay que pensar algo que me parece bien importante de pensar, que yo lo vengo analizando desde hace 5 años más o menos. ¿Cómo se construye un trastorno, ¿no? Un trastorno o una discapacidad va teniendo su propia historia, ¿no? No voy a decir la palabra, pero espero que me la entiendan porque si no, no censura Facebook. Tener preferencias del mismo X
1990, antes de 1990, era considerada una enfermedad, ¿no? Ahorita en los manuales de psiquiatría ya resulta que pues no, y hasta trans algo ya se ve como absolutamente normal por la inclusión, ¿no? Entonces, es lo que quiero decir hoy, por lo menos en mi apunte. Parece ser que el dibujo de un trastorno, de una discapacidad, es más una construcción política que realmente una condición de una persona. Yo entiendo las condiciones genéticas, yo entiendo las condiciones de los hábitos que hemos tenido últimamente para desarrollar también trastornos, ansiedad, depresión, X, pero no quiero dejar pasar la dimensión político-ideológica que a lo largo de la historia de todas las enfermedades mentales, en ciertas épocas aparecen unos, después pasa el tiempo y desaparecen y son sustituidas, y el trastorno del espectro autista o el autismo no ha sido la excepción. Tan es así que ahorita es considerado un trastorno porque antes era autismo y antes era síndrome de Asperger, y así nos vamos hasta el aislamiento radical de un loco, ¿no? De cuando eran considerados locos las personas. Entonces, sí considero bien importante que, y hay que decirlo aún más fuerte que usted, profe, el negocio está en la enfermedad y no en la salud. El negocio está en la enfermedad y no en la salud. Es decir, si se promueven políticas para generar salud, se empieza a cortar el flujo de dinero a niveles multimillonarios, y es por eso, yo creo, que no se han tomado las ciertas medidas necesarias, políticas públicas, para atender de forma eficiente y óptima a este tipo de personas. La dependencia de uno. Sí, Sí. yo quiero, aquí, perdón, maestro. No, adelante. Quiero puntualizar dos cosas que dijiste y bueno, en cuanto a la inclusión, o sea, sabemos que la educación tendría que ser inclusiva, es decir, que se ajuste a las necesidades de cada individuo, y hablamos de discapacidad, pues puede ser indígena, puede ser las condiciones, otro tipo de condiciones, ¿no? Entonces, desde ahí tendría que tener las herramientas el docente de cualquier nivel para hacerlo, ¿no? Sí. Eso me gusta, lo que tú dices, bueno, se está construyendo, pues ahí seguimos, es un proceso, pues el proceso es bastante largo de la eternidad, no lo sé. Pero bueno, en cuanto a la inclusión, pero también creo que tocas algo que yo siempre, bueno, a lo largo de todo mi quehacer educativo, yo decía, trabajamos educación especial, pero no debería ya de haber niños en educación especial, porque por ejemplo los motrices, muchos de las causas, y ahí le voy a echar a los ginecobstetras, muchas de la atención médica que pasan el parto tienen problemas de hipoxia que te da un niño motriz. No debería de existir, porque así lo decía yo, digo que el médico ya se salvó al niño, y así duramente dice, aquí tienes un niño plantita, riéguelo, ¿no? Porque realmente no hace nada, ¿no? Y suena muy duro, pero yo lo vivía, decía, es que no debería de haber más niños con discapacidad, por ejemplo, motriz. De ahí, fíjate que la incidencia de las personas con baja visión o con debilidad visual o con ceguera, realmente la estadística yo a lo largo de todo el tiempo vi que era muy baja, ¿sí? Y que había lugares muy específicos que también, coincido contigo, había que ir a la causa, como cualquier enfermedad, que se disminuya la tasa de incidencia de cualquier discapacidad. En el caso de los niños con síndrome de Down, también no me sé la estadística, pero sí sé que todos están abajo del trastorno del espectro autista, que sí se puede detectar y que tendría que ser una determinación, porque si a través de a lo mejor de estudios in útero sí se puede saber que el niño pueda traer síndrome de Down, ¿no? Por decir alguno, claro, los papás que lo tengan me van a decir, bueno, ¿y tú quién eres? Bueno, eso es una decisión muy propia, ¿no? Y está la ética, pues, médica, la ética incluso religiosa, o la ética moral de cada padre. Entonces, yo coincido con Alejandro en el sentido que no debería de haber. Ahora, el trastorno del espectro autista es multicausal.
¿no? Es multicausal, no se sabe, es algo que incide y que yo lo hablaba la vez anterior, ¿no? Bioquímicamente a nivel del neurodesarrollo, ¿no? Que es precioso conocer el neurodesarrollo, que afecta, pues en este caso, el cerebro del niño y todas las funciones implicadas, ¿no? Entonces sí sería maravilloso poder encontrar qué hace que se detone el autismo en el neurodesarrollo, pues para evitarlo. Eso sería lo maravilloso y por eso coincido contigo. Pero una vez que ya lo tienes y que ya nació y que además no lo detectas, si bien sí hay indicadores, hay cribados de pequeño, ¿no? Y que en eso trabaja la neurociencia, pues bueno, a una edad temprana, al año y medio, ya puedes saber. Pero entonces uno hace que intervenir, ya lo tienes, ya no vas a extinguirlos, ya no estamos en dónde, ¿verdad? Entonces hay que tener, yo creo que la alternativa de poder detectar, de poder atender, de poder encauzar, de poder desarrollar, hasta incluir, ¿no? Incluir, y hablo de incluir educativa y laboralmente, socialmente, ¿no? Entonces, coincido contigo en ese sentido y retomo la parte de que es inclusión, hay que seguir trabajando y que sí, realmente a eso vamos, ¿no? Que tendría que ser, la educación es para todos, ¿no? Con el ajuste pertinente. Y que también en educación especial está estuvo muy burbujeante si la carrera podía desaparecer en la normal, ¿no? Si era educación incluyente o sí, en educación, la carrera especial le cambiaban a educación inclusiva, ¿no? Entonces, realmente el saber que es como, y estuvo burbujeante, porque para mí el maestro de educación especial, que tengo compañeros de verdad con toda la ética, con toda la vocación, muy buenos, algunos, ¿verdad? Mejores que otros, y que eso es como un traductor, para mí es un traductor, ¿no? El lenguaje de señas, el ciego, o sea, tú tienes la capacidad intelectual, pero si yo me voy a China, yo necesito que me enseñe chino, o sea, me voy a Rusia, que me enseñe ruso, que me voy así, ¿no? Entonces, lo mismo hablo porque es un propio lenguaje. Entonces, el maestro de educación especial es un puente entre la llamada normalidad o las personas típicas, regulares o típicas, al niño en la neurodiversidad, que sería el caso de los niños con autismo, ¿no? Entonces, es como el puente, es el traductor, yo así le llamo, que te lleve a incorporarte y a decir, bueno, en chino se dice así para comer, se dice así para pedir ir al baño, se dice así para dormir, ¿no? Entonces, yo lo manejo porque de verdad yo amé educación especial, reconozco el trabajo de muchos de los docentes y que han querido quitarlo, pero entre esos ajustes, que ya eso no me da así, digo, sí, tiene que voltearlo a ver el gobierno porque es una parte de la población. ¿Qué hay que hacer? Pues hacer muchas cosas, como ya lo estamos viendo, claro. Falta mucho por hacer. Sí. Claro, pero fíjate que ahorita con lo que comenta Alejandro, bueno, se abre otra arista, totalmente diferente a lo que veníamos pensando. Nosotros estábamos abordando de que era, pues en cierta manera, falta de interés, de desconocimiento, de una política pública asertiva hacia este grupo de personas. Pero Alejandro ahora lo ve desde otro punto de vista, desde un punto de vista bioético, en el sentido de que pues ahora va el interés económico antes del bienestar de las personas. Y bueno, y esto a lo mejor pues viene a pegarse a todo lo que existe en el mundo de la medicina, que por ejemplo el cáncer no hay una cura, no porque no la hayan descubierto, sino porque no existe interés por parte de las farmacéuticas para que exista, en este caso, la cura al cáncer, que son teorías, hipótesis, pero finalmente están en el aire, y lo que tú comentas pues me está llevando a pensar que tú lo estás enfocando desde ese punto de vista. No lo atiendo no por desconocimiento, no lo atiendo por intereses políticos, porque quizá para un gobierno el echarse la responsabilidad de aproximadamente 6 millones más de 6 millones de personas que representan el 4.9%, en el país, ¿no? En el país, el estado de Veracruz. El estado de Veracruz son casi 2 millones. Sí, entonces, imagínate que sería el estado tutelar a casi 6 millones de personas. Entonces a lo mejor es como que pues
Mejor becas. Pues si no me dan, pues si no, a ver, pero eso es un, acabas de decir algo importante, becas. Ahora ya, manténlos tranquilos. Bueno, nada más concluyamos. ¿Es correcta la apreciación que estoy haciendo? Sí, sí. Bueno, desde mi punto ¿Sí? de vista, sí. O sea, que finalmente a lo mejor puede ser la parte velada de mejor no me entero porque implica que tengo que tutelar casi 6 millones, que según el maestro 20, según mi estadística, ¿sabes? Ya quedan de 6, en Sí. medio 10. Pero de todas maneras son muchos millones. Son muchos. Son Son muchos, demasiado. son muchos millones. Y eso implica que yo, al generar una política pública y darle el seguimiento puntual, Más caro. me estoy poniendo la soga al cuello. Mejor Ay, voy a bueno. imaginar Becas. que no existe. Y entonces, bueno, entonces vamos a suponer, vamos a dar un tentempié, como dicen por ahí, ¿verdad? Vamos a dar becas, ¿ok? Y entonces ya nos mandas a otro terreno. Becas, maestro Cutulec. A ver, estamos hablando de si lo generalizamos, de un problema de discapacidad. Sí, claro, pero muchas aristas. Pero también estábamos comentando que están débiles visuales, débiles auditivos, Sí, claro, sin Motrices, motrices. ¿Sabe que hasta el enanismo está? Sí, Bueno, sí, a ver. la baja, talla baja. Talla baja. Pero ahí también yo diría, no sé si ahí los contemplan a los mayores, al que anda en silla de ruedas. Sí, pues sí, porque no al está... que ya no tiene su capacidad cognitiva completa. Claro, a lo que voy. Y hago la invitación que estamos próximos. Deben de estar ya, espero que apenas las mesas de trabajo que se hacen cada vez que se vienen cambios de gobierno. La mesa de trabajo del sector educativo, cuando realicen aquellos candidatos a gobernaturas en el caso de nuestro estado, a la presidencia en el caso a nivel nacional, esas mesas de trabajo ahora sí que realicen su trabajo clasificando todas las discapacidades. Exacto. ¿Por qué? Porque hay algunos débiles visuales, se pueden incorporar con cierto infraestructura para lectura, para los débiles auditivos, sordos, Su lengua de señas, señas mexicana. o sea, y los va clasificando y dice, de acuerdo, de ese X número, ya no 20, ya no 6, el número que sea, se va a ver disminuido porque, como dices, incluyente. Se pueden incorporar, que se incorporen, adelante. Pero hay otros, el autismo. En un grado profundo, sí, no es fácil. Dice, bueno, entonces veamos qué porcentaje de esta población requiere de una atención que va a ser no complicada, pero más especializada. Y formar esos grupos especializados para que atiendan a este sector de la población. Bien dicen, se va a encarecer en el sector educativo, pero con toda honestidad lo digo, es el derecho de todo ciudadano. Además está en la Ley General para la inclusión de las personas con discapacidad en la educación. Y es el deber de todo gobierno atender a los ciudadanos. Entonces, no dejemos en saco roto y no lo atendamos, no. Hay que seguir los mecanismos que me lleven a atender a este sector en particular, a este otro, a este otro, a este otro. Hay que ser incluyentes. Y lo dije y lo repito, servidores públicos discapacitados, no todos, no generalizo, pero aquellos que no hacen su función como debe de ser. A eso me refería yo, porque no están capacitados para ser servidores públicos. Entonces, hagan su tarea, los invitamos a que hagan su tarea. De que nos inviten, les damos copias si quieren. Pero bueno, aquí la maestra les puede dar copias de la tarea que ella ya hizo por adelantado. y bien decía, ¿no? Lo de las becas, ¿no? Pues me sale más económico, más barato darle becas, porque si yo dentro de la infraestructura para crearla y atender a este sector, va a ser inmueble, van a ser equipos, van a ser personal especializado, van a ser tantas cosas que me va a encarecer. A mí como gobierno, discúlpeme, pero los gobiernos muchas veces gastan más en otras cosas que en lo que deben de gastar. Perdón, entonces la invitación está para ellos, Claro. y que no dejen el saco roto, como yo decía hace un rato, sectoricen y vean cuál es
se pueden hacer de una buena vez, incluirlos, y los otros con atención especializada, pero atiendan. Voy a poner un ejemplo de otro trastorno para que veamos cómo opera la perversión de las instituciones, sobre todo de salud. Lo tengo súper estudiado. El TDAH, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, su índice de recurrencia o de incidencia está incrementando dramáticamente en los últimos años. Ahora, ¿qué es lo que hacen los psicólogos, los pedagogos, los neuropediatras, lo que sea? Lo que hacen es, bajo ciertos parámetros del DSM, que es el Manual de Diagnóstico Psiquiátrico Norteamericano, lo que hacen es establecer una especie de criterios muy vagos. A lo mejor aquí todos podemos tener TDAH y no lo sabemos porque no estamos diagnosticados, pero eso ya se pasó a los niños. Ahora, dicen, falta de autocontrol, impulsividad, no se autorregula, no se está quieto en la silla. Yo lo que digo es que es un niño. Un niño tiene esas características que no se está quieto y que está aprendiendo precisamente a adaptarse al ambiente educativo, ¿no? Que el profesor necesita sentadito, poniendo atención, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Y aquí es lo grave. Esos niños con trastorno por déficit de atención son diagnosticados y van al psiquiatra para recibir una medicina. Entonces tenemos niños absolutamente normales, medicados, dopados en clase, quietecitos poniendo atención. Entonces, detrás hay millones de dólares, diga la ONU, la OMS o el INEGI, pero hay un negocio detrás. Entonces, no hay que olvidarnos también de todo este bosquejo que estoy intentando compartirles, de que el negocio está más en la enfermedad que en la salud. Y ya está afectando, así como el autismo, maestra, a los niños el TDAH, que parece ser que también ahí es una cosa bien rara de que alguien se inventó en algún momento, ¿no? Con justificación en el cerebro. Entonces medicamos, alteramos tantito el cerebro y ya está tranquilo el niño, y con terapias hay que vaya con los de USAER o con los CAMS o con lo que sea. Entonces es bastante grave, porque luego esos niños que ya están medicados se van y son adictos al celular. Entonces, ¿cómo van a aprender matemáticas? ¿Cómo van a aprender geografía? ¿Cómo van a aprender? Claro que la familia colapsa y no sabe lidiar con ese tipo de problemas porque nadie se los dice, además. Entonces quería abrir y cerrar ese paréntesis de ejemplo, que yo creo que funciona muy bien porque ya está tipificado también en la ONU y en la OMS y en el INEGI como discapacidad intelectual, el TDAH. Sí, sí. Entonces, está bien interesante el tema. A mí me fascina. Sí. Ok, entonces otra lista más. Otra lista más. Es bien curioso, pero lo que está comentando aquí Alejandro, la mentalidad empresarial lleva a crear la necesidad porque ya tienes el producto. Las farmacéuticas, dentro de sus investigaciones, se van dando cuenta de que esto es útil para esto, ¿verdad? Y esto podría caber la posibilidad. Vamos a crear la necesidad para este medicamento. Por supuesto, o sea, la aparición de trastornos se da mediante un consejo de la industria farmacéutica, generando la enfermedad ya teniendo las soluciones. Entonces se creó el TDAH ya teniendo la medicina. Entonces eso no hay que dejarlo pasar. Y la otra, ¿cómo lo encarezco? Aunque lo tengas, no lo saques al mercado pasado un tiempo, porque se va a incrementar la necesidad y se incrementa el costo. Por supuesto. Caray, entonces estamos viendo que se está lucrando con la salud. Entra la parte monetaria. Entonces nos estamos convirtiendo en unos mercenarios de la salud. Sí, así como lo está pintando Alejandro, salud. tal parece que
Perdón, ¿cómo nos está llevando esta plática? No, Sí, no. que lleva al autismo, a la necesidad, a la escasez de atención por la parte del sector gobierno, a las farmacéuticas, a la mentalidad, a la no clasificación, a la no atención, a la comercialización, a la monetarización. Está siendo tan grande esta charla que dices, uy, pues cuántos elementos más habrá involucrados, ¿no? No, o sea, realmente lo que está demostrando esta mesa es lo complejo del tema. Sí. Lo complejo que es un monstruo de 1000 cabezas, es un problema multifactorial que no se va a resolver con una reunión política, Sí. ¿verdad? Para que se dicte una política pública, mientras no haya una conceptualización global de la problemática. ¿Me explico? ¿Ok? Entonces, lo que se requiere es, pues, en este caso, rodearse de gente que realmente ame la discapacidad, ame en el sentido de que esté involucrada, que esté consciente, que conozca todas sus aristas para que pueda dar una solución a cada arista. Porque pues nosotros veníamos o estábamos pensando que la discapacidad pues era, o el problema que está enfrentando la discapacidad era un problema de escritorio, pero no, o sea, va más allá, va Sí, más y allá. es que aquí entra la parte ahora sí que de los tres poderes, ¿no? Esperamos que sigan vivos, que es el que legisla, ¿no? Congreso, el legislativo, el ejecutivo, que es el gobierno, que son las instancias públicas que deben atender, y el judicial, en el caso de que no se atienda, ¿cómo lo resuelves? ¿Cómo ejecutas que eso se respete, se respalde? Así tendría que ser, digo, tendría que quedarse con el Ejecutivo en el sentido de que se cumpla con lo que se establece en las leyes, porque leyes están. Claro, Sí, claro. Pero- establecido. Por Pero, favor, miren, por pero, manual legal. miren, amigos, aquí es muy sencillo, porque hay un principio básico en la administración, que es, si la cabeza de la organización no tiene interés, el proyecto va a fracasar. El primer compromiso, el primer caso de éxito de cualquier proyecto es que la cabeza de la organización esté casado con el proyecto. O sea, por eso cuando te preguntan en el inicio de un proyecto para financiamiento, ¿hay interés por parte de los tomadores de decisiones? Sí hay interés. ¿Hay compromiso? Sí. Entonces el proyecto toma viabilidad. ¿Sí? Si la cabeza no tiene interés, podrá ver las mejores intenciones de la parte legislativa, a lo mejor. Dormir el sueño eterno. Pero dormirá el sueño eterno. Entonces, ¿a qué voy? Estoy de acuerdo contigo. Si la parte legislativa no hace su chamba, pues entonces va a ser muy difícil que un proyecto, como en este caso, logre avanzar. Pero ese proyecto legislativo va a funcionar en el momento que el Ejecutivo está interesado y lo apoye. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, pues mientras, en este caso, el próximo presidente de México o presidenta de México no esté casado con el proyecto de la discapacidad, pues difícilmente va a funcionar a pesar de los intereses que haya de grupos, de asociaciones civiles y de las organizaciones, porque simplemente van a ser esfuerzos aislados. ¿Cierto? Lo que está sucediendo con Betty, todo el esfuerzo que ella ha hecho con su ley, con su reglamento, con el manual, es un esfuerzo enorme dentro de un desinterés por parte. Nuestra guía de padres que elaboramos como Exacto. padres. O sea, por un desinterés de parte de la cabeza. ¿Ok? Entonces, retomando esto, bueno, ese es un principio administrativo. Mientras la cabeza no esté interesada, el proyecto no va a funcionar, no va a caminar. Hasta ahí estamos de acuerdo. Y ahorita lo retomo porque nosotros, Alejandro y yo, estamos enamorados de la inclusión. Y Betty sabe que. Y bueno, yo ya hice que se enamoraran de la inclusión, de la educación inclusiva. Entonces estamos en un proyecto internacional de financiamiento y una de las claves es si realmente el rector de la universidad está interesado en el proyecto, si hay interés para operarlo, porque ¿de qué va a servir que te den un financiamiento si el rector
no va a quererse comprometer, porque ese dinero, si bien es cierto que te lo van a dar, va a ser vigilado y va a ser seguido para que se aplique realmente al proyecto. Si la cabeza no está interesada, pues ese proyecto no va a funcionar. ¿Estamos de acuerdo? Extrapolémoslo entonces al nivel estatal y al nivel nacional. ¿Sí? Si no hay interés por parte de la cabeza, este problema va a seguir empantanado. Y creciendo a pesar de los esfuerzos de los compañeros. Las becas no son una solución, son un paliativo. ¿Sí? Las becas son un paliativo. Te doy para que tranquilo, pero no voy a resolver el problema. Y el problema sigue creciendo. Y el problema social es una bola de nieve, porque bien lo dijo Maestro hace un momento, tú lo dijiste, no me acuerdo quién de los dos, no solamente es la persona que sufre la discapacidad, sino es todo la bola de nieve que genera alrededor. Un niño que tiene discapacidad, la mamá deja de generar recursos porque tiene que estar cuidando al niño, o se va a trabajar y lo descuida, ¿verdad? Es una realidad. Y entonces, bueno, es una bola de nieve el problema, que tiene que haber interés, vuelvo a insistir, de la cabeza para que permee hacia abajo y entonces pueda fluir y el legislativo, como tú dices, haga su chamba, ¿verdad? Porque pues va a ser la única manera de poderlo reglamentar. ¿Qué opinan de esto que estoy comentando? Sí, aquí la parte que enfatiza Alejandro me gusta, y yo también diría, ojalá se encontrara y se evitara que ya no hubiera niños con autismo, por decir, ¿no? Pero como es multicausal, realmente no se sabe. Mientras, pues sí, aquí la ciencia también tendría que haber presupuesto para poder seguir trabajando en la investigación de cómo puedes quitar más causas, ¿no? Más causas. No es una enfermedad, es un trastorno como tal. Y bueno, el manual de psiquiatría, digo, igual como tú lo dices, o sea, va evolucionando. Y no sé si en estos cambios que se van haciendo, pues se hace más amplio el abanico, ¿no? Como el TDA, ¿no? Que ahora pues todo el mundo, ¿no? Que ahora muchos dicen, ay, es que creo que yo también tengo autismo, así mucha gente me sale, ¿no? Entonces, yo pienso que es muy importante, pues sí, en todas, como tú bien lo manejas, porque todas las aristas de atención, ¿no? Desde la investigación de la causa, una vez que lo tienes, lo diagnostiques, una vez que está, pues lo atiendas, ¿no? Y que el gobierno tendría que estar, pues sí, interesado viendo a esta población que no es poca, ¿no? Claro que es un monstruo para atender, ¿no? A lo mejor por eso como que se hace poquito omiso, ¿no? O sea, de saber qué tanto tengo que hacer, ¿no? Y que lo siga viendo, digo, en este caso no es muy fuerte, no sé como otros países, pero sí sé que España, ¿no? Sí, España con las personas con discapacidad y con autismo, pues ha hecho un trabajo psicológico fabuloso, porque realmente son las comunidades ahí sí incluyentes, la Universidad de Burgos, ¿no? En ese lugar, y Madrid, ¿no? Con los Barcelona. Es el país modelo en relación pues sí, a varios, pero sí el autismo tiene plus, y que ojalá un poquito de eso, ¿no? En su momento quería yo irme casi en el transatlántico para España. Vente aquí a hacer el proyecto. Dentro de 5 años vas a decir, tomen de modelo a la Universidad Central de Veracruz con su modelo pues incluyente. Vamos a hacer algo, amigo. Sí, inclusivo. No, en verdad. Es que le doy poca seriedad, y lo que decía Alejandro, o sea, me duele que se lucre con el dolor de las familias. Me duele. Porque yo digo, a lo mejor no tengo tantos recursos, pero tengo la provisión, ¿no? A lo mejor básica para moverte, no hasta decir pues el traslado en un auto, pero hay familias que no lo tienen y que ahí están, ¿no? Y las criaturas pues sin atención no creo que tengan un buen futuro. Maestro Cutulec, la semana pasada, bueno, más bien las 2 semanas anteriores que abordamos la política pública de educación, las propuestas de los candidatos en educación,
yo le pregunto, ¿hay alguna propuesta de nuestros 3 candidatos a presidente de la República con respecto a la inclusión? ¿Lo ha leído? No, hasta ahorita no, pero estábamos viendo que de manera muy general esos 10 puntos que son las propuestas del sector educativo, y lo decíamos, habrá que esperar a su plan nacional y de ahí todo lo que se desglose. Pero estaba yo pensando, curiosamente, decía yo, a ver, discapacidad, de manera muy genérica. Para el gobierno, digamos, es costoso. Muy costoso. Si yo pregunto ahorita cáncer, o digo cáncer, y les digo, ¿cuál es una de las principales causas del cáncer? Yo soy fumador. El tabaquismo. El tabaco tiene un impuesto que cobra el gobierno, es más, no más uno, no tiene uno, creo que tiene más de uno. No, es carísimo el ¿Y por qué lo hace el gobierno? Porque dice, esto ocasiona este mal, entonces yo debo de tener el recurso para atender dentro de la especialidad de cancerología a ese tipo de pacientes. Fíjense qué curioso. Sí, si le interesara erradicar el cáncer, pues no vende. ¿Y qué es lo que pasa? Ajá, así es. Y entonces dices, Y la coca. La Coca-Cola. Sí, dices, Mira, ¿qué está tanto pasando? diabético, vaya. ¿Qué no, está no. pasando con el sector gobierno? O sea, el gobierno dice, a ver, es negocio. Ay, y en conclusión lo que él decía, pues somos clientes, ¿no? Por supuesto. pero, a ver, eres mi gente, te tengo aquí. Te doy la enfermedad y te tengo la Y ahorita me cura. podrán decir, sí, pero los de discapacidad no están generando, no se les está cobrando Ajá, impuestos, podrían no, decir. pero es todo derecho de que el gobierno debe de atender este tipo de situaciones. Y la otra, todos los impuestos que se vayan al sector salud, váyanse también a atender este tipo de cuestiones, ¿no? Ojalá, como bien lo dice maestro, finalmente el presidente electo de la República tiene los presidenta, perdón, sí, tiene los primeros 6 meses del año para hacer su plan nacional de desarrollo, y ese plan nacional de desarrollo emana de la consulta pública y de una metodología pues compleja, ¿no? Es un plan estratégico. Ojalá ahí, en esas mesas de trabajo del Plan Nacional de Desarrollo, aparezca la discapacidad con las cifras reales y la importancia Tiene que que trabajar. tiene para el país desde el punto de vista económico y social, y por lo tanto Sí, que no sea una el que haya un apoyo real, una línea ni estratégica. algo paternalista. Sí, ¿no? exacto. Sí, porque pues, las becas ahorita pues parece que son paternalistas, porque no están solucionando, están viendo un paliativo Paliativo nada más. únicamente. Entonces, ojalá haya gente interesada en este tema, ¿verdad? Nada más para concluir mi intervención, porque creo que ya nos queda poco tiempo. Casualmente, la maestra Betty nos estaba diciendo hace un rato los 3 órganos de gobierno. Bueno, no, usted hablaba de la parte ejecutiva, legislativa, judicial. Sí. Yo de los 3 niveles de gobierno, municipal, estatal y federal. Sí. Todos sabemos, pero yo preguntaría, aquel que le representa en la diputación local, ese representante es elegido por cierto número de habitantes en su estado. Tiene la obligación este diputado, porque se forman comisiones también dentro de la Es cierto, sí, legislatura. salud educativa, sí. Entonces es la primera figura a la que podemos acudir precisamente en la comisión del sector educativo. De ahí subimos diputados federales. Pasa exactamente lo mismo. En las entidades se eligen diputados federales. Sí. Entonces podemos acudir a que ellos cumplan con su compromiso de atenderme a mí como ciudadano. Y adelante. Están los senadores. Entonces hagamos uso de las figuras, las estructuras de gobierno para que nos escuchen y sean atendidos este tipo de problemas. Sí, de hecho así se construyó, maestro, la ley, así se construyó a través de la diputada en su momento, y la aprobación de los demás, cómo se pasa filtro y cómo se aprueba, ¿no? Entonces así se construyó. Bueno, yo ni sabía, ni idea, saliendo ya de trabajar, pero
pero nos fuimos involucrando y así fue, a través de escuchar del diputado Claro. y que le presten hacer los exhortos. Por ejemplo, ya está la ley, ya está reglamentado, ahora el exhorto al Ejecutivo a que se cumpla también. Eso yo lo aprendí ya sobre la marcha, ¿no? Claro. Sí, es como un llamado, no es que te corten el cuello, pues dicen, a ver, ya está aquí, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo lo estás haciendo? ¿No? Pero sí el apoyo de los diputados locales. ¿No? Las instituciones muchas veces potencian a las personas, pero también las limitan. Entonces, en ese sentido, considero que sí es importante tomarse en serio este tema. Lo abarcamos, creo que de manera caleidoscópica. Entonces, sí considero muy importante este tema y sí es una hidra el tema de la inclusión, el tema de las personas con discapacidad, porque parece ser que aparecen y desaparecen trastornos y condiciones discapacitantes prácticamente cuando las organizaciones caprichosamente lo deciden. En ese sentido, pues también la ciencia tiene todo un tema y bien oscuro de que también genera investigaciones tendenciosas para crear cierto tipo de trastornos, porque la ciencia y la farmacia y las medicinas están totalmente unidas, la psiquiatría creo que es el mejor ejemplo. Y pues bueno, quería dar este panorama quizás compensando o contrastando con lo que venía escuchando, y creo que se completó parcialmente el tema de hoy en GP. Muchas gracias por vernos, escucharnos y por estar aquí con nosotros. Y denle like. Maestra Betty Lechuga, cierre. Okay. Mándenos un mensaje final. Yo estoy muy preparada, yo no sé si abordó todo lo que traía preparado. Sí, le faltó. No, yo dinos, creo que ¿qué te sientes? ¿Cómo te me sentiste? enriqueció. Bueno, creo que sigo siendo la voz de muchas familias, así luego digo, porque no todas tienen la oportunidad de estar aquí por tiempos, porque es una realidad, ¿no? El tener a alguien en casa con alguna condición, con alguna discapacidad, en su mayoría te desgasta tiempo y dinero, es absorbente, más lo rutinario. Entonces, el permitirme este espacio creo que sería llamado para el nuevo gobierno que venga, que volteen a ver la discapacidad. Yo siempre digo, ojalá no existiera, pero sigue existiendo. ¿Qué hay que hacer? Unir esfuerzos, poder atender desde los más pequeñitos hasta los adultos, de tal manera que no sean un peso social, sino que sea alguien que pueda ejercer como un ser humano más, como un ciudadano más dentro de su comunidad, ¿no? Dentro de su familia. Y que se voltee a ver, ¿no? Yo creo que es el compromiso del gobierno, las leyes están, hay que ejecutarlas, hay que voltear a ver y destinar el presupuesto, porque si no se hace ahora, insisto, creo que más adelante será más costoso. Claro, no, porque finalmente tú dices, ahí está, y no solamente ahí está, sigue creciendo. Así es. O sea, no solamente ahí está y va a disminuir, o sea, ahí está y va creciendo con el tiempo, y el problema se va haciendo más grande, una bolota de nieve. Pues una bolota de Entonces, nieve. pues gracias por la oportunidad, gracias por la invitación, gracias por compartir Gracias la a usted mesa, por Ale, acompañarnos. maestro. Y bueno, yo creo que seguir trabajando, me parece excelente lo que quieres hacer. Yo creo que la Universidad de España, Burgos y otras serán un modelo que Seguro. tú puedas y será pues puntera de que sí se puede con voluntad. Claro. Y con investigación y con seriedad, Claro. y compromiso poder hacer y cambiar Sí. la vida de la gente con discapacidad y la de sus familias. Siempre digo así, sí, como bien lo dijo, no solo impacta a la persona, impacta a la familia. A la familia. Y bueno, pues muchas gracias por este espacio. Gracias. Gracias, amiga. Si te comento y le comento al maestro Cutulain, a pesar de ser maestro de la escuela, seguramente no tiene el dato, pero si el proyecto de Universidad Inclusiva lo podemos consolidar, seremos la primera universidad en el estado de Veracruz particular, con financiamiento privado, con un enfoque inclusivo. Tengo 10 años con el proyecto, tocando muchas puertas. Betty sabe que así ha sido. Estuve en un foro con un candidato a gobernador el domingo y comentaba en el foro
que pues en todas las etapas o en todas las veces que he tocado puertas para echar a andar este proyecto, pues una de las respuestas ha sido: ¿y para qué le interesa, ingeniero, si eso no es negocio? O sea, ¿para qué? Ya te lo había comentado, ¿no? Eso no es negocio, es muy caro, y efectivamente es muy caro, pero yo le comentaba al candidato al gobernador que finalmente las universidades, sobre todo las universidades públicas, tenemos la obligación no solamente de vincularnos con el sector social y con el sector productivo, sino realmente llevar soluciones que impacten a la sociedad. Y en este caso, al convertirnos en una universidad inclusiva, con un enfoque inclusivo, no solamente consiste en que a los estudiantes los vamos a traer a la universidad y les vamos a formar en una licenciatura, sino que a través de la incubadora de negocios y del centro de negocios, o sea, los vamos a hacer que se conviertan en personas productivas, que generen su propio negocio, pero también los vamos a vincular con el sector productivo. Yo les decía al candidato: ustedes como gobierno ahí tienen que ayudarnos a que la empresa que absorba a una persona con una licenciatura, con una discapacidad, ustedes le den algún estímulo, ¿verdad? Algún estímulo para que esto sea una bola de nieve y junta toda la sociedad. Claro que es un sueño guajiro, pero pues alguien tiene que empezar. Y entonces, bueno, pues sí, es verdad, es un proyecto caro. No pensamos iniciar este proyecto con todas las discapacidades, porque pues decir: ay, voy a traer ciegos, no, espérate, o sea, no tengo el equipo para una biblioteca braille, ¿no? O sea, por ejemplo, no hay sordos. En esos momentos, el traernos los traductores de señas, o sea, son problemas que claro que con el apoyo del gobierno, pues eso se resuelve, sí, pero de manera individual, pues definitivamente no. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener discapacidades, o pensamos comenzar con discapacidades básicas, ¿no? Es decir, aquellas que nos generen los menores requerimientos de infraestructura, de inversión en infraestructura. Y a medida que vaya creciendo y se vaya consolidando el proyecto, la sociedad comience a creer en el proyecto, comencemos a pedir donaciones a las empresas, porque somos finalmente asociación civil y tenemos CLUNY y podemos pedir deducibles, poder incrementar el espectro de las discapacidades, ¿verdad? Entonces, bueno, pues sí, vamos a comenzar con lo más fácil. Vamos a comenzar porque pues vamos a esperar que el proyecto cuaje. Pero pues ese es el camino, y pues por eso te digo, dentro de unos años vas a decir, tomen de referencia el modelo de la Universidad Central de Veracruz, porque tú vas a ser asesora definitivamente. Y al maestro lo vamos a estar utilizando, haciendo política pública, y aquí al psicólogo, pues su chamba, atendiendo a la gente, que es lo que siempre hace desde su centro de atención psicopedagógica. Okay. ¿Verdad? Él va a ser el encargado de atender a todos nuestras personas con discapacidad en nuestra universidad incluyente. Y digo nuestra porque ustedes van a ser parte de esa universidad incluyente. Gracias. ¿Sí? Esperamos que sí sea.